Vamos con lo de Usman Garuba y el Real Madrid porque no parece del todo claro. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección de básquet del Real Madrid, donde obviamente vamos a tratar todo, ¿no? Lo que va pasando y pasará en las próximas horas, días, respecto a Usman Garuba, que es el gran nombre propio con respecto a futuro fichaje en el Real Madrid baloncesto, ¿no? Y después de que tuviéramos una información de Carlos Sánchez Blas, que como siempre he dicho, me parece la fuente más fiable de info Real Madrid de básquet, siempre lo he dicho desde que he trabajado en la radio y lo he dicho desde que tengo este canal, pues la gente, digamos que cogió la información de Carlos Sánchez Blas de manera muy optimista, porque realmente la información es optimista, lo cual, tal y como aclaró el propio Carlos, no significa que Usman vaya a firmar 100% por el Real Madrid y que ya esté todo cerrado, ¿no? Pero es verdad que después del tuit que puso él con las gorras, con la gorra y tal, ¿no? Que en el mensaje NBA es un poco negar públicamente algo. Y por otra parte, si nos encontramos la información vía relevo de Guillermo Domínguez, Guillermo García, perdón, que tenemos aquí, que os voy a ir poniendo, pues es verdad que parece que Usman sigue con la idea de quemar las naves respecto a la NBA, ¿no? Y que no habría descartado ni mucho menos jugar en la mejor liga del mundo, que lo que estarías esperando, tal y como dice el periodista de este medio, es, bueno, esperar una buena oferta que no le tenga a caballo entre la Liga de Desarrollo y la NBA. Su sueño sigue siendo triunfar en la NBA y que lo del Real Madrid, digamos, de alguna manera como que podría esperar, ¿no? Y por otra parte, pues si lo analizas fríamente puede tener sentido, ¿no? Porque yo creo que la opción del Real Madrid siempre va a estar ahí. El Real Madrid tiene una opción absolutamente prioritaria en caso de vuelta a Europa. Y sabe perfectamente Usman que es difícil que a día de hoy se le cierren las puertas al corto plazo y al medio plazo en la plantilla de Chus Mateo. O sea que cuando yo era bastante optimista y sinceramente cuando decía Carlos, y con toda razón seguro, de que esto se podía cerrar en periodo Supercopa, pues esta información iría en una línea de que todavía hay que esperar, tener cautela, esperar qué determinaciones toma Usman, qué ofertas tiene Garuba y el Real Madrid pues estar atento a la situación, ¿no? Porque como decimos, pues además él de hecho en redes sociales lo ha manifestado, que quería triunfar en la NBA y que su sueño es la NBA, pero claro, si tampoco quieres tener una situación difícil donde otra vez puedas estar a caballo de la Liga de Desarrollo, de la NBA, y que, digamos, te corten de un lado y te pasen para otro y ser pues un jugador que va de un lado para otro sin estabilidad, pues eso a él tampoco le viene bien, menos si cabe siendo un jugador todavía bastante joven. Mi opinión, deportivamente hablando, es que, sinceramente, en los aspectos que destaca Usman, creo que en la NBA todos esos elementos, aspectos defensivos, físicos, de intensidad, de carácter, en la NBA le puede salir muy bien para obtener un buen contrato en un momento dado, pero donde realmente sus características se van a revitalizar siempre es en Europa, porque él va a marcar unas diferencias con respecto al básquet europeo que quizás en la NBA no puede marcar de la misma manera, ¿no? Yo creo que si vuelve al Real Madrid puede ser en algunos aspectos, como he comentado vía Twitter, diferencial, en algunas materias donde él es experto, y en cambio la NBA no le veo siendo diferencial en nada. Sí ser, digamos, un gregario, un secundario dentro de un roster y aportar su granito de arena, pero creo que su relevancia en un Real Madrid candidato a Euroliga es mayor siempre que lo que va a tener en la mejor liga del mundo en principio, o mi sensación siempre desde que se fue ha sido esa. Veremos cómo termina esta historia, pero de momento el mensaje que se nos envía al menos por parte de Relevo y de Guillermo García es que hay un poquito de stand-by con respecto a la llegada de Usman y que este quiere quemar todos los cartuchos para ver si alguna franquicia hace realmente una apuesta por él y que él se pueda sentir con un contrato cómodo y ciertamente garantista a nivel de minutaje y de posicionamiento en el roster, ¿no? En fin, me gustaría vuestra opinión. ¿Qué opináis al respecto? ¿Seguís siendo muy optimistas con la llegada de Usman? ¿Pensáis que realmente efectivamente esto, pues digamos, que todavía necesitamos tiempo hasta que él de verdad descarte mentalmente la NBA? ¿O que esta información no os la creéis directamente? Yo insisto, creo que a nivel informativo Carlos es la persona
de las más serias que he conocido en el medio, en el cual he trabajado, dentro de lo que es el mundo de la radio. Me parece un absoluto lujo a nivel periodístico, con la pulcritud que trabaja, y si de verdad ha marcado esa línea, Carlos, de que, digamos, las posturas se acercaban, de que había un interés mutuo por todas las partes para llegar a un acuerdo y resolverlo en periodo previo Supercopa, yo me lo creo totalmente, pero mi labor y mi deber es trataros pues aquello que considere de interés para vosotros con respecto a la sección de básquet y en particular Garuba. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.